Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Nuevo capítulo del Informante, día martes, programa editorial de la televisión pública chilena. Esta noche vamos a conversar sobre la resolución de la semana pasada en el Tribunal Internacional de La Haya. Primero conversando con el expresidente de Bolivia y vocero de la causa boliviana, Carlos Mesa, quien está con nosotros. Bienvenido, señor Mesa, buenas noches. Buenas noches, un verdadero gusto conversar con usted y a través suyo con la teleaudiencia de Chile. Primero, Rodrigo Cid nos va a recordar qué fue lo que ocurrió el jueves de la semana pasada y luego entramos en esta conversación. El Gran Salón de la Justicia del Palacio de la Paz fue el escenario donde el tribunal dio a conocer el fallo sobre la excepción preliminar presentada por Chile ante la demanda marítima de Bolivia. Debe entonces desestimarse la objeción preliminar de Chile a la competencia de la Corte. Por 14 votos contra 2, la Corte de La Haya se declaró competente para conocer el fondo del caso. Es importante destacar que este pronunciamiento de la Corte sobre su competencia no afecta en nada nuestra integridad territorial. Y en ese sentido, Bolivia no ha ganado nada. Estamos viviendo un día de felicidad, un día de mucha alegría. Libramos una parte muy importante para que Bolivia vuelva al Pacífico con soberanía. Para la Corte, el objeto del diferendo es saber si Chile tiene la obligación de negociar de buena fe un acceso soberano de Bolivia al Océano Pacífico. Y en caso afirmativo, establecer si efectivamente Chile ha cumplido con esa obligación. Pero el tribunal aclaró que no le corresponde determinar el resultado de esa negociación. Tengo aquí los diarios al día siguiente que publicó Bolivia, hoy mostrando a una sola voz, Mar para Bolivia, por ejemplo, que apareció al día siguiente. En fin, tengo montones, La Razón, está el diario Página 7, está el diario Cambio, Bolivia logra la primera victoria en La Haya con la fuerza de la razón. En fin, en el fondo una sensación, señor Mesa, digamos, de un país bastante triunfalista luego de la resolución adoptada el día jueves. Comparte, sin embargo, que finalmente la conclusión a partir del fallo propiamente tal de la Corte, es que lo que se establece es la obligación de negociar, pero que no es lo mismo que la obligación para obtener un resultado, es decir, que en el peor escenario para Chile o en el mejor escenario para Bolivia, se podría generar esta obligación de negociar, pero no lo mismo que obtener un resultado. No lo comparto en absoluto. Creo que esa ha sido una lectura absolutamente sesgada de parte, sobre todo, del agente de Chile, don Felipe Bulnes, cuando habla incluso de la palabra mutación, que la Corte había mutado la naturaleza de sus alcances. Él se refiere al párrafo 33 del fallo, pero el párrafo 34 del fallo, que es el que define exactamente la naturaleza de lo que estaba en cuestión, la naturaleza de la controversia, la Corte Internacional de Justicia es muy clara. Establece que la Corte fallará sobre si Chile tiene la obligación de negociar con Bolivia para otorgarle un acceso soberano al mar. Es decir, no se separan los dos conceptos. Uno es el negociar y el otro es para otorgarle un acceso soberano al mar. Si hacemos una lectura correcta del punto 33, lo que la Corte no puede predeterminar es la naturaleza del arreglo específico sobre ese acceso soberano al mar y sus detalles. Son cosas radicalmente distintas. Y termino con un criterio fundamental, porque jurídicamente es imposible que una Corte establezca una división de la naturaleza de la demanda. La demanda está completa, la Corte no la puede partir en dos. A ver, déjeme preguntarle primero varias cosas que a mí me generan cierta duda. Porque usted da por hecho algo que, sin embargo, yo nunca se lo había escuchado a juristas antes en juicios tanto locales como de Corte Internacional, donde usted dice que un tribunal no puede acoger una parte de una demanda. Y efectivamente, tanto en juicios locales, civiles como internacionales, sí hay montones de precedentes donde se toma una parte de la demanda, pero no necesariamente se acoge completamente una demanda, sino que puede decir, ¿sabe qué? En este sentido, sí, en este otro, no. Un segundo, le hago la observación. Usted tiene razón en el momento del fallo, pero no en el momento en que el juicio no ha comenzado todavía. No se olvide que estamos en una demanda preliminar de incompetencia y, en consecuencia, lo que la Corte definirá, y en eso le doy la razón, es si le da la razón a Bolivia y eventualmente en el fallo final establece diferenciaciones. Claro. Pero no es el momento en el que estamos en esta circunstancia. Pero que en el peor escenario para Chile, mejor para Bolivia, lo que podría decir la Corte es sí, sabe que hay una obligación de negociar. Podría, pero lo que no puede predeterminar el resultado. Pero cuando se refiere a predeterminar el resultado, ustedes hacen una interpretación que al menos resulta, digo,
creativa. No, creativa es la interpretación del señor Bulnes. Vuelvo sobre el punto. El objeto de la controversia es que el punto clave es, punto número 34, objeto de la controversia. La Corte establece que el objeto de la controversia es si Chile tiene la obligación de negociar para otorgarle a Bolivia un acceso soberano al mar. Así, ese es el tema. Perfecto. Y en el contexto previo, no en el contexto posterior, es decir, en el punto 33, no en el 34, la Corte establece que no puede predeterminar una solución, no puede establecer el resultado, no sobre el acceso soberano al mar, sino sobre las características de eso. No lo dice el fallo. Lo que dice el fallo literalmente es que no le correspondería predeterminar el resultado de cualquier negociación que pudiera tener como lugar o como consecuencia de la obligación de negociar. Lea el punto 34 si es tan amable. Sí, pero si el punto 34 no está en discusión, lo que estamos discutiendo aquí es por qué usted hace una interpretación tan diferente respecto de lo predeterminado. Déjeme hacérselo en un ejemplo práctico. ¿Cómo se puede establecer que hay una obligación de negociar si es que se determina que el resultado de esa negociación sí o sí tiene que ser lo que pide una de las partes? Por una razón muy simple, porque una de las partes no lo pide. Porque lo que Bolivia hace es recoger las sistemáticas oportunidades de compromisos y promesas formales de Chile que establecieron desde la perspectiva chilena y ante la afirmación chilena que Chile estaba dispuesto a negociar con Bolivia para otorgarle un acceso soberano al mar. No hay que olvidar algo fundamental. Bolivia no pide algo unilateralmente, sino que está generando el pedido a partir de los compromisos de Chile. Y segundo, no le pide a la Corte que establezca un fallo predeterminado. Le pide a la Corte que le recuerde a Chile que Chile se comprometió. Porque aquí el concepto fundamental es, hay un criterio que son los actos unilaterales de los Estados, cuyo compromiso no cumplido generan una obligación exigible. Voy a ir a eso en un segundo más, porque de hecho motivó incluso que uno de los jueces formulara una pregunta específica a Bolivia, pero antes déjeme saber si usted no podría de alguna forma estar... ¿Sabes? Se lo voy a decir así derechamente. ¿No se podría inducir a una cierta confusión el pretender que el resultado de una negociación, y vuelvo sobre lo mismo, tiene que sí o sí concluir en lo que una de las partes pide y no predeterminar que efectivamente esas negociaciones podrían eventualmente, si son de buena fe, no arribar a un acuerdo? Porque por algo son negociaciones, ¿no? Es que aquí hay un concepto que Chile debe entender de manera fundamental. El pedido de Bolivia no surge de una iniciativa que nace del deseo y la aspiración boliviana. El pedido de Bolivia nace de los compromisos generados por Chile. Y es Chile el que en 1920, 23, 26, 50, 61, 75 y 83, para no mencionar la agenda de los 13 puntos, el que se compromete a negociar con Bolivia para otorgarle un acceso soberano al mar. En consecuencia, no es una de las partes que pretende un fallo con un resultado predeterminado. Ahora, usted dice se compromete, pero sin embargo Chile lo que dice es que en el mejor escenario, lo que en algún momento es que se exploraron alternativas para, en el aras de mejorar esa relación, buscar una solución conveniente para ambas partes. No se exploraron alternativas, se plantearon compromisos formales. Patricio Carvajal, ejemplo, 1975, establece una propuesta global de negociación con Bolivia que incorpora el término "es sobre esta base que Chile está dispuesto a negociar para otorgarle a Bolivia un acceso soberano al mar, en ese caso en una franja territorial y un corredor". Si lo tiene tan claro, ¿por qué no se le respondió de esa manera entonces al juez Wingwood cuando él plantea cuál es el momento en que se establece ese compromiso? Por una razón muy simple. Porque sería un error de parte de Bolivia establecer que habiendo una línea de compromisos tan consistente a lo largo de más de 7 décadas, hay un momento mágico que establece el punto de compromiso. Pero el juez no preguntaba... El juez preguntó, ¿en qué momento se produjo el compromiso entre ambos países? Claro. La respuesta de Bolivia es en todos los momentos en que Chile hizo una respuesta positiva diciendo estoy dispuesto a negociar para otorgarle una salida al mar a Bolivia. Ahora, cualquier cosa podría ser interpretado entonces eventualmente como un momento. De hecho, hoy día hay una fotografía, yo no sé si alcanzar a ver, pero tengo aquí la fotografía que viene hoy día en el diario La Segunda, que es la fotografía ahí, está chiquitita, ¿sí? De la presidenta Bachelet con el presidente Evo Morales. Uno podría decir, esto también es un momento mágico. No podría. ¿Por qué no? No podría. Porque ahí no hay ningún documento firmado. Yo le estoy hablando de memorándums, notas diplomáticas, cartas de presidentes y acciones diplomáticas que pueden entenderse como tales. Bello Codecido en 1950 le escribe una carta firmada por el ministro de Relaciones Bello Codecido a Bolivia con la propuesta. Patricio Carvajal le escribe una carta al embajador de Bolivia con la propuesta. El concepto
No es un concepto de decir, nos sentamos como usted y yo estamos conversando. Pero es que a esto es lo que quiero. No sé si está una discusión semántica una disquisición semántica la que estamos teniendo o una cuestión más de fondo, pero ¿por qué una propuesta inevitablemente para ustedes se convierte como un compromiso en el que sí o sí se les va a otorgar algo específico? Bien podría yo recoger, a propósito de lo que usted plantea, sobre ese mismo periodo de la historia, del 75 al 78, el por qué, si existía además ese compromiso, finalmente no se cumplió ese compromiso. Buena pregunta. Que es el argumento que cualquiera podría en estos momentos estar pensando, bueno, fue Bolivia finalmente el que fue cambiando las condiciones a lo largo de esos siguientes 3 años. Buena pregunta. Vamos por partes. A Usted ver. me ha hecho una pregunta en 2 partes. La primera parte. ¿Por qué? Porque hay una figura jurídica internacionalmente reconocida, tratada por la Corte y fallada por la Corte Internacional de Justicia, que se llama actos unilaterales de los Estados. Una promesa o un compromiso formal de un Estado para con otro Estado genera una obligación. El incumplimiento de esa obligación es jurídicamente exigible por aquel Estado que ha recibido la promesa o el compromiso. Esa es la razón por la que Bolivia puede presentar estos Compromiso elementos. de negociar, no de entregar la soberanía soberana No. al mar. Es que eso es lo que apunto, porque usted como que se salta la segunda parte de la frase. No me salto la segunda parte de la frase, me la saltaría si fuera Chile el que me hubiera dicho estoy dispuesto a negociar contigo en términos generales. Cuando en todos los casos que Bolivia pone como ejemplo desde 1920 hasta 1983, en todos los casos Chile suma el primer criterio, estoy dispuesto a negociar contigo, con el segundo, para otorgarte un acceso soberano al mar, no puedo yo separarlo. El que lo está planteando como una cohesión es Chile. Y además es obvio, no nos vamos a sentar a negociar Chile y Bolivia para hablar de temas de pesca, ¿no es verdad? La razón por la que nos hemos sentado a negociar es para hablar del acceso soberano al mar y el compromiso de Chile une los dos conceptos. Esto es fundamental. No se puede separar en la demanda boliviana porque los compromisos de Chile fueron en ese sentido el tema del negociar con el tema del acceso soberano al mar. Ya, aquí están reflejadas, digamos, las dos miradas, tanto la de Bolivia como la contraparte que yo le hago, que es la mirada chilena finalmente. Déjeme preguntarle ahora sobre el otro punto, ¿qué es lo que representa en estricto rigor para ustedes salida soberana? ¿Qué es lo que es salida soberana? Salida soberana es una definición que Chile respondió ante la Corte Internacional de Justicia tomándola de los compromisos que el propio Chile hizo. Es decir, salida soberana es un concepto que usó Chile, no Bolivia, en los compromisos 1950 o 1975. Sí. Es darle a Bolivia un espacio geográfico con acceso soberano. Eso no lo dice Bolivia, lo dice Chile. Sí, eso es su interpretación de lo que dice Chile, para ser más preciso todavía. Pero ahora, déjeme preguntarle de vuelta. Paréntesis, no es mi interpretación de lo que dice Chile. Le invito a que usted lea la carta de Patricio Carvajal al embajador de Bolivia. No estoy interpretando nada. Es acceso soberano. Volver un paso atrás. El juez Oguada, cuando le pregunta a Bolivia, ¿qué es lo que entienden ustedes por salida soberana? ¿Qué es lo que usted entiende por salida soberana? Yo le pregunto a usted. La respuesta no se la puedo dar yo porque yo estoy representando al Estado boliviano. Por lo tanto, yo tengo que darle la respuesta que dio Bolivia a la Corte Internacional de Justicia. ¿Cuál es esa respuesta? La respuesta fue: hablaremos de lo que yo entiendo por acceso soberano en el momento en que entremos al fondo de la cuestión, no en este momento. La pregunta en una demanda preliminar de incompetencia no es pertinente. Le estoy respondiendo exactamente lo que Bolivia le respondió al juez Oguada, pero Bolivia le dijo algo más al juez Oguada. No se preocupe, señor juez, si usted lee la definición que Chile ha hecho de acceso soberano al mar, es aquella que las autoridades chilenas hicieron a lo largo de 70 años a Bolivia. Vuelvo a un paso atrás. Sí. Cuando le preguntan a Bolivia por salida soberana, incluso en algún momento se plantearon varios argumentos, de hecho, o varias fórmulas. Se decía un corredor, una zona especial, una fórmula pragmática. No había una sola lectura, ni una sola definición. ¿No induce también una cierta confusión en tanto la relación bilateral, en tanto la discusión jurídica e incluso la propia resolución que tenga que tomar la Corte, que el propio demandante no tenga claro qué es lo que es una salida soberana o que al menos no lo ponga sobre la mesa al comienzo, dado que la cita en su primera demanda? El demandante lo tiene absolutamente claro y el demandante explicará con muchísimo detalle lo que entiende por un acceso soberano al mar cuando entremos al fondo de la cuestión. Y le digo algo más. Si el demandante hubiera tenido dudas, la Corte no hubiera tenido dudas o si las hubiera tenido en su fallo. El fallo de la demanda preliminar de incompetencia es inequívoco. Pero sí, inequívoco, pero tuvo la duda y tan claro la tiene que en el punto 36 del fallo, déjeme citárselo, dice: no hay claridad sobre el concepto, tanto así que la Corte consigna la ambigüedad. Y esa es una palabra
que pronuncia la propia Corte. Es decir, no le queda claro que Bolivia tenga claro qué es lo que es salida soberana. Ni que Chile tampoco le haya dado la respuesta clara. Pero si usted acepta que la respuesta de la Corte tiene que ver con la respuesta chilena y la respuesta boliviana, la palabra ambigüedad vale para la respuesta chilena como para la boliviana. Se lo preguntaré luego a los representantes de Chile, pero como usted es representante de Bolivia, yo le pregunto qué establece Bolivia como salida soberana y hasta ahora no ha sido capaz de decirme una. Es que no es que no he sido capaz. Es que hay un paso 1 y un paso 2. El tema del concepto de acceso soberano al mar lo establecerá nuestro equipo jurídico cuando entremos en los alegatos específicos. No es pertinente la demanda preliminar de incompetencia. Es Chile el que ha hecho la definición. Y no tengo ninguna duda de que Chile ha recogido sus propias ofertas, las ofertas que Chile le hizo a Bolivia. Déjeme marginarme un poquitito de la discusión sobre lo que hoy día está ahí concentrado en Holanda y lo que tenga que resolver finalmente la Corte. Más allá de eso, las relaciones Chile-Bolivia. ¿Usted tiene la convicción de que cualquiera sea el fallo, incluso si fuera completamente favorable a Bolivia, y que siguiera la lógica de su interpretación sobre esto de predeterminar el resultado propiamente tal, ¿usted cree que Chile le entregaría territorio soberano y salida soberana al mar a Bolivia? ¿Y territorio además? Yo creo algo. Creo que Chile es un país democrático y creo que Chile dice la verdad cuando dice que respeta las instituciones internacionales. Y creo que si Chile se somete a la jurisdicción de la Corte, sabe que un fallo de la Corte es vinculante y de cumplimiento obligatorio. En ese razonamiento, creo que Chile tendrá que cumplir lo que la Corte le pide que haga. De lo contrario, Chile debería retirarse si al final nos va a decir, sabe, yo no acepto este resultado. En consecuencia, si sigo el razonamiento histórico y sobre todo las afirmaciones de la democracia chilena de hoy, que hace gala de ser respetuosa de las instituciones internacionales, creo que Chile debe cumplir y que cumplirá el fallo que la Corte diga en favor de Bolivia, si este es el caso. Dicho esa respuesta, le pregunto lo mismo respecto de Bolivia. Y déjeme agregarle el por qué. Porque si es que la Corte determinara en el mejor escenario para Bolivia, el peor escenario para Chile, que tienen la obligación de sentarse a negociar de buena fe, ¿cómo se puede entender que puede haber una negociación de buena fe si ustedes ya han anticipado en varias oportunidades, de hecho el presidente Evo Morales lo ha dicho reiteradamente estas últimas semanas, que incluso si no logran su objetivo en la Corte, seguirán buscando en otras instancias hasta conseguir esa salida soberana al mar? ¿Dónde puede haber buena fe en una negociación si por de pronto ya se anticipa cuál es la posición de Bolivia ante un resultado adverso? La posición de Bolivia es muy clara. Bolivia va a someterse al fallo de la Corte Internacional de Justicia, sea este favorable o sea desfavorable. El objetivo histórico de Bolivia, que puede encontrar caminos distintos que sean el de la Corte, que dependerá de la posibilidad de una negociación bilateral posterior, por ponerle un ejemplo, dependerá también de la voluntad de Chile. Pero no tenga usted duda de que en el momento en que el fallo se establezca, Bolivia aceptará la naturaleza de ese fallo y eso probablemente abrirá un espacio muy largo en el que Bolivia tendrá que reflexionar sobre cuáles son sus caminos en esta dirección. Y significa, por ejemplo, que si el fallo fuera adverso para Bolivia y le dijeran no hay obligación de Chile a negociar, por lo tanto no se va a negociar, ¿qué significa? ¿Que Bolivia renuncie, por lo tanto, a su demanda histórica de una salida soberana al mar? Bolivia no puede renunciar a su demanda de salida soberana al mar, pero Bolivia sabrá que las condiciones de una negociación posterior a un fallo contrario son francamente adversas, porque Chile tendrá un argumento muy de fondo para establecer una lógica de no negociar. Pero ese es un tema hipotético. Lo que aquí estamos planteando es, ¿Bolivia va a acatar el fallo? La pregunta nos suena un poco curiosa, que el país que hace la demanda no va a acatar el fallo. El país que hace la demanda es el que le pregunta al país demandado si va a acatar el fallo. Es que yo básicamente me estoy tomando como argumentación lo que el mismo presidente de Bolivia ha dicho en estas últimas semanas, es decir, que incluso si el fallo es adverso, ellos van a seguir buscando en otra instancia hasta conseguir una salida soberana al mar. Básicamente estoy utilizando el argumento de la contraparte. Estamos planteando una cosa que es obvia, ¿no es verdad? El resultado de un fallo adverso a Bolivia marca unas condiciones muy complejas, pero el deseo de Bolivia de llevar adelante un objetivo histórico no cambia. Pero Bolivia tendrá que adecuarse a esa realidad y Chile tendrá un conjunto de elementos y armas muy importantes en la dirección de decirle no a Bolivia. Pero eso son hipótesis. Lo que le digo con claridad es que Bolivia va a acatar el fallo de la Corte Internacional de Justicia, es decir, el fallo que usted acaba de describir. Señor Mesa, cuando Bolivia obtuvo su independencia, segunda década del siglo XIX, de ahí, 1825. Claro, así es. De ahí en adelante, sin embargo, Bolivia ha perdido un montón de territorio, a Paraguay, en manos de Brasil, de Argentina, en fin. A manos chilenas solo el 10% promedio, algunos dicen el 11,5, otros dicen 9,5, ya pongámosle en promedio 10%. ¿Por qué con Chile y no con los otros países de Latinoamérica? Por una razón muy simple.
por una palabra mágica que se llama cualidad. Los problemas que hayamos tenido, y no voy a hacer un debate histórico de valoración sobre por qué y cómo, pero vamos a hablar básicamente de dos elementos claves de nuestra geografía, Brasil y Paraguay. Cuando tuvimos esa pérdida con Brasil y con Paraguay, seguimos siendo países plenos de la cuenca amazónica y de la cuenca del Plata. En el caso de la usurpación que sufrimos de parte de Chile, lo que pasó con Bolivia es que perdió su cualidad en la cuenca del Pacífico. Es un país que históricamente nació en la cuenca del Pacífico y que no tiene un acceso a esa cuenca. La cuenca más importante del siglo XXI, la cuenca que maneja el 57% del comercio internacional. En ese contexto, el efecto, no solamente de perder la cualidad, de no estar en la cuenca del Pacífico, sino de no tener un acceso soberano al Océano Pacífico, tiene unas consideraciones cualitativas muy diferentes a las que tuvimos con Brasil o Paraguay, para ponerle un ejemplo. ¿Por qué no reclamarle a Perú, por ejemplo? ¿Por qué deberíamos? No, le pregunto a usted. ¿Por qué deberíamos? Pregúnteme una pregunta que tenga sentido. ¿Es que nosotros hemos perdido algún centímetro cuadrado del territorio del litoral con Perú? Perfecto. En las negociaciones que Chile ha tenido con Bolivia y que particularmente ha tenido con Perú, existe un tratado de 1929. Déjeme preguntarle, Sí, en un escenario en el que tuviéramos que sentarnos a negociar, ¿qué rol juega Perú entonces en esto? Si no hay que preguntarle nada. En este momento ninguno. En la hipótesis de que la Corte fallara a favor de Bolivia, y en la hipótesis de que iniciáramos una negociación, y en la hipótesis de que dentro de esa negociación se estuviera discutiendo algún espacio geográfico que vincule a Perú, podríamos empezar a hablar de Perú. Pero en la fase 1, demanda preliminar, y en la fase de fondo del fallo, que vamos a entrar ahora a discutir, para decirlo mejor, Perú no tiene absolutamente nada que hacer por la simple y sencilla razón de que Perú no le arrebató un centímetro cuadrado de territorio a Bolivia. Y si hubiese que sentarse a negociar, ¿tampoco habría que consultarle nada a pesar de la existencia de ese tratado? Vuelvo sobre el punto. Si llegáramos a un momento en el que en una negociación Perú por alguna razón fuera sujeto de la negociación, es obvio que tendría que entrar. Pero esa es una hipótesis en la que yo no voy a entrar ahora porque no estamos en el paso 3, estamos en el paso 2. Voy a volver atrás a una frase que dijo recién, pero para no interrumpir la mitad del argumento que usted decía cuando Chile le usurpó. Hay toda una discusión también que se ha generado además en el último tiempo, no a partir de este fallo ni de esta discusión, sino que diría yo en los últimos 20 años, sobre cómo Bolivia ha presentado la guerra del Pacífico, y particularmente una frase que de hecho incluso fue citada, para ser justo, en la lectura del fallo. Cuando dice cuando Chile le declaró la guerra a Bolivia. Así es. Pero no hay coincidencia entre los historiadores. De hecho, mayoritariamente los historiadores latinoamericanos no hablan de una invasión de Chile, más bien de la declaración de una guerra en países que se enfrentaron. No me estará usted hablando en serio. No, por supuesto que le estoy hablando en serio. Por supuesto que le estoy hablando en serio. De hecho, vamos a plantearlo por partes. Sí, no, sí, es solamente hacer una precisión desde el punto de vista, si se quiere, comunicacional. ¿Le ha servido a Bolivia plantearlo de esa manera para objeto de permear a la Corte de alguna forma? No le ha servido a Bolivia permear a la Corte para nada. Bolivia va a hechos objetivos. Hecho objetivo. El 14 de febrero de 1879 la Armada chilena invade Antofagasta. Ese es un hecho objetivo. Hecho objetivo. Entre el 5 y el 6 de abril de 1879 Chile le declara formalmente la guerra a Bolivia y a Perú, no habiendo declaratoria de guerra ni de Bolivia ni de Perú previamente. Por lo tanto, hay dos hechos objetivos: la invasión física que comienza las acciones bélicas y la declaratoria formal de guerra por parte de Chile. Porque se nos va acabando el tiempo, no vamos a precisar esto ahora, vamos a tener tiempo, sin embargo, de tener la otra mirada. Vamos a conversar con Hernán Felipe Errázuriz en un momento más. Él tiene una mirada, por supuesto, muy distinta, me imagino. Pero solamente para dejar marcado el punto de cuál es su visión frente a esto, él luego va a tener también su respuesta. Y déjeme hacerle otra pregunta también que aparece muy comúnmente en las argumentaciones de Bolivia, más allá de este reclamo histórico de esta salida soberana al mar por, digamos, la necesidad propia posterior al Tratado de 1904, que esto ha postergado las posibilidades de desarrollo de Bolivia. Déjeme preguntarle, si esto es en estricto rigor así, ¿cómo se explica al mismo tiempo que Bolivia sea por tercer año consecutivo el país que más va a crecer dentro de Latinoamérica, entre 4,5 y 5%, hacen los cálculos los economistas de la CEPAL, ha reducido en los últimos 10 años en 20 puntos la pobreza, ha cuadruplicado el salario mínimo, ha aumentado el salario medio, ha tenido un incremento importante en materia de inversiones, ha cuadruplicado el retail, por ejemplo, y además con la posibilidad de utilizar los puertos chilenos de forma con libre acceso y libre tránsito. ¿No al menos hay una cierta distorsión en plantear que Bolivia está postergada en su desarrollo producto de esto cuando, uno, utiliza puertos chilenos y dos, en estricto rigor a Bolivia no le va, digamos, mal si uno lo compara con el resto de Latinoamérica y cómo ha ido creciendo, sobre todo en la última década?
Yo sería una persona absolutamente desconocedora de la historia, sería un ingenuo, para decir lo mínimo, si yo aceptara tal argumento. Decir que el desarrollo de Bolivia, la pobreza de Bolivia y el retraso histórico de Bolivia está vinculado a nuestra mediterraneidad sería sacarme de mi responsabilidad como sociedad lo que a los bolivianos y a nuestros gobernantes y a mí mismo como gobernante nos toca de responsabilidad. Es decir, yo no acepto como argumento que la mediterraneidad haya significado los elementos de pobreza, de subdesarrollo y de retraso. Otra cosa es que yo entienda, y así lo hemos expresado en el libro del mar, que el ser un país mediterráneo me reduce las posibilidades de crecimiento de mi Producto Interno Bruto entre 1 y 1,5%. Pero decir que mi pobreza la culpa la tiene la mediterraneidad sería una absoluta insensatez de mi parte. Por lo tanto, hay que colocar las cosas en su exacto lugar. Claro. Usted ha hecho una mención muy explícita, no necesito hacer mayores ejemplos, del crecimiento de Bolivia. ¿Sí? Lo que la mediterraneidad le ha generado a Bolivia es una disminución de su crecimiento potencial. Pero no es el motivo ni la razón de los problemas históricos de la pobreza boliviana, en absoluto. Perfecto. Una última cosa. ¿Usted consideraría que Bolivia hoy día es una democracia plena? Yo considero que Bolivia es una democracia, sí. ¿Plena? Podríamos debatirlo, pero debo decirle que no voy a hacer juicios de valor sobre la política interna boliviana porque mi tarea aquí hoy día es hablar sobre el tema del mar. No, está bien, pero sin embargo está en el contexto de una nación con democracia que ha llevado a otro país ante un tribunal internacional. Así es. Y no me voy a dar 4 vueltas en esto, se lo voy a decir derechamente. Muchos, no pocos analistas, y no chilenos, de Latinoamérica y del mundo, también no miran, digamos, no desafectan el hecho de que al mismo tiempo en que se está generando esto, que provoca evidentemente un profundo espíritu nacionalista y alinea a muchos detrás del presidente, es un presidente que... Y lo mismo pasa con Chile, por supuesto, pero a diferencia de Chile, el presidente de Bolivia podría ser reelecto si es que se hace una modificación constitucional y mantenerse en el poder hasta el 2010. Podría mantenerse 19 años, pues hasta el 2025. Le pregunto de vuelta, ¿es Bolivia una democracia plena cuando un presidente puede mantenerse tanto tiempo en el poder porque ha modificado la Constitución y que esto en la práctica termina favoreciéndolo? ¿Esto qué? Esto de reformar la Constitución y por lo tanto esa reforma de la Constitución lo favorece para mantenerse en el poder. Digo, un presidente que además evidentemente capitaliza el mostrarse con la bandera nacionalista a defender a su nación para obtener una salida soberana al mar, al mismo tiempo. La segunda parte de la pregunta tiene vinculación directa con lo que yo estoy haciendo aquí con usted. El presidente Morales ha ganado la elección del 2005 con el 54%, el 2009 con el 64%, el 2014 con el 61% y que yo sepa no ha necesitado ninguna bandera marítima para ganar por mayoría absoluta las elecciones. En consecuencia, al margen de mi opinión particular sobre la reelección, que la tengo pero no la expresaré aquí, no creo que haya relación alguna de causa y efecto entre el tema del mar y las posibilidades o no de reelegir al presidente Morales. Ya, por último, sin embargo, aludo a su condición de expresidente porque finalmente uno no se saca un sombrero y se pone otro. Finalmente es un expresidente que asume la vocería de un país. Como expresidente le pregunto, 19 años en el poder ¿no es demasiado? Desde el punto de vista práctico, por último. Podría responderle con un sofisma diciéndole que Felipe González gobernó 14 años y nadie pensó que fuera un dictador. Ese no es un tema de debate en el contexto, se lo digo con claridad. Yo tengo mi opinión sobre el tema, pero no voy a hacer ningún juicio de valor sobre la política interna boliviana fuera de mi país. Ya, me quedo bebiendo lo de plena. Lo de plena lo vamos a conversar ahí en comerciales. Pero una última cosa. ¿Por qué no transmitieron en Bolivia los alegatos de Chile de mayo pasado? ¿Por qué no se transmitieron en Bolivia? Por una absoluta falta de mirada clara de lo que debe hacerse. Por una miopía que nos perjudica. Es decir, si usted me pregunta a mí, yo hubiera transmitido, por supuesto, plenamente, porque además era extraordinaria oportunidad para contrastar el punto de vista de los abogados chilenos y el punto de vista de los abogados bolivianos. Me parece que se cometió un gravísimo error. Desconozco porque no he manejado ese tema, eso está manejado en el Ministerio de Comunicación, pero mi respuesta es, se debió haber transmitido. Por supuesto que sí. Y tengo que hacer esta pregunta también, porque todo el rato he estado pensando, si podría ocurrir exactamente lo que está pasando hoy día aquí en la televisión chilena, de que el vocero de la causa boliviana esté sentado aquí entregando su punto de vista y confrontando posiciones, si el vocero de la causa chilena estaría sentado en la televisión boliviana, con esa misma libertad y con esta cantidad de tiempo. En varios canales, sin ninguna duda. Desconozco si en todos, pero sin ninguna duda. Yo creo que usted sabe que en Bolivia hay muchísimos canales de televisión muy importantes y muy serios, y no tengo la menor duda de que podría ocurrir. Sí.
Ya, ok, nos vamos a quedar con eso, vamos a ver si pasa. Señor Carlos Mesa, vocero de la causa boliviana, expresidente de Bolivia, muchas gracias por haber conversado esta noche con nosotros estos minutos. No, por el contrario, el agradecido soy yo, muy amable. Nosotros nos vamos a ir a la pausa comercial, tenemos por supuesto más de este tema, lo vamos a conversar en los próximos minutos con José Miguel Insunza, Hernán Felipe Errázuriz